Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la presencia del Señor en esta noche para bendecir su nombre y poder sentir su amor, poder sentir su misericordia, poder sentir que somos sus hijos, poder sentir sus caricias y poder así entonces descansar en Él. Gloria a Dios. Para todos mi saludo en el nombre del Señor. Yo creo que pudiéramos cantar una canción más a manera de introducción de nuestro mensaje. Amén. Sabiendo que Dios es merecedor de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo el reconocimiento. Colóquese de pie y invitamos a alguien en esta noche que si está pasando por un momento difícil, le invitamos para que se esconda en la mano del Señor. En Él siempre habrá un refugio, un escondedero, un lugar seguro. Escóndete en la mano.
carta del apóstol Pablo a los Romanos, el verso 18, y continuamos, damos curso entonces a el estudio que hemos venido realizando de la palabra del Señor. 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. En el análisis que estábamos haciendo entonces el martes pasado, estábamos viendo algunos aspectos ya de este versículo. Comienza entonces aquí el apóstol Pablo, una vez que él ha presentado, ha hecho una introducción a lo que él se propone presentar en el resto de la carta, que es el Evangelio de Jesucristo y a Jesucristo mismo. Entonces viene ahora en este resto de capítulo, Pablo describe las consecuencias que el hombre recibe, el efecto de la desobediencia, lo que produce desobedecer a Dios, pero también la actuación o la acción de Dios al encontrar un hombre desobediente. Gloria a Dios. Entonces el verso 18, Pablo explica por qué la ira de Dios se revela desde el cielo, o se da a conocer, se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gloria a Dios. Hay entonces ahí 3 o 4 palabras que son bien importantes rescatarlas. La ira de Dios. Amén. Todo lo de Dios es celestial. Amén. Todo lo de Dios es celestial. Aún la ira de Dios también se revela desde los cielos. Aleluya. Se revela desde los cielos contra toda impiedad. Creo que el domingo decíamos que el juicio de Dios no es contra el pecador, sino contra el pecado. Gloria a Dios. Aquí Pablo está diciendo que se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dijimos el martes pasado entonces que desde el verso 18 hasta el capítulo 3, el verso 20, hay una sesión de cosas, una sucesión de cosas que Pablo describe. Una de ellas es la necesidad del hombre pagano, o la otra de ellas es la necesidad del hombre moral, la otra es la necesidad del hombre judío. Y Pablo termina entonces ya en el capítulo 3, desde el verso 9 al 20, haciendo una conclusión de todo esto que él expone a través de estos 2 capítulos. Habla también entonces en lo que Pablo está refiriendo de cómo el hombre se ha revelado, cómo Dios se ha revelado al hombre, cómo Dios se ha dado a conocer. Por eso el hombre no es inocente en lo que hace, porque Dios le ha dado a conocer, se ha manifestado, y se ha manifestado de 3 formas. La primera de ellas es en la creación. Amén. La primera forma de saber que hay un Dios, que tiene que ser muy poderoso, que tiene que ser muy sabio, porque no podemos desconocer que la ciencia y la sabiduría de los hombres ha avanzado, ha crecido y se ha desarrollado, y sin embargo todavía el hombre
no tiene respuesta para muchos misterios de la vida, porque eso hace parte de la ciencia de Dios. Así que Dios se da a conocer, se revela y se manifiesta al hombre a través de la creación. Lo dijo el salmista muchos años atrás: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También se da Dios a conocer a través de la conciencia. Fue lo que Dios puso en el corazón del hombre en el huerto del Edén cuando creó a Adán y a Eva. Dios puso en su conciencia, en su conocimiento, en su sabiduría, en su intelecto, puso el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Amén. Y además, no solamente le puso el conocimiento, sino que le dio la opción de escoger. Amén. Escojan hoy la vida o la muerte, la salvación o la condenación. Escoja, usted tiene capacidad de hacerlo. Así que Dios se revela al hombre a través de la conciencia del hombre y se da a conocer a través de la ley de Moisés. Ahí también Dios expresa su propósito con el hombre. Así entonces que Pablo menciona otra forma de revelación en el capítulo 18. Atrás habíamos hablado de otras revelaciones, como es la justicia de Dios. Aquí en el 18 se va a dar a conocer, se va a revelar, se va a manifestar, es entonces la ira de Dios. Aleluya, diga gloria al Señor. La ira de Dios tiene una naturaleza. Creo que por aquí ya alcanzamos a pasar el martes pasado. Estamos haciendo la introducción para que usted enganche el mensaje de hoy. Dijimos que la ira del hombre tiene que ver o está asociada al sentimiento pecaminoso. Por eso en la ira del hombre hay siempre pecado. Amén. Dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Amén. Así que la ira de Dios y la ira del hombre son diferentes. Se producen por asuntos diferentes. La ira del hombre está asociada a un sentimiento, pero la Biblia describe la ira de Dios en su relación justa y santa contra todo lo que es pecado. Así que cuando Dios se aira, está reaccionando, aleluya, contra lo que es pecado. Y Dios entonces contra el pecado ha establecido una ley, aleluya, y esa ley dice que la paga del pecado es muerte. Vamos bien hasta ahí. Entonces es importante que entendamos cómo o cuál es la naturaleza en la que opera la ira de Dios. Ahí es donde a muchas personas les cuesta entender algunos actos divinos y confunden o quieren que Dios sea de una sola línea. Si Dios es amor, ¿por qué hace eso? Dios es amor. Amén. Dios es amor. Pero Dios también es juez. Amén. Él es el juez de toda la tierra. Eso sí, es un juez justo. Y como Dios ya tiene una ley establecida, ¿cuál ley tiene establecida? Que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que cuando hay pecado, entonces ya hay una sentencia, ya hay algo dicho y hay algo claro que se va a recibir. Posteriormente el apóstol entonces dice que lo que el hombre siembra es también lo mismo que cosecha. No se puede pedir del árbol malo frutos buenos y no se puede pedir del árbol bueno frutos malos, sino que lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Así que si siembra para vida, cosechará vida eterna, pero si siembra para perdición, pues cosechará perdición eterna. Gloria a Dios. Así que
el hombre se queja, pero en la ignorancia no entiende que eso es lo que el ser humano y la raza humana durante toda su existencia ha sembrado. Y por eso hoy el pecado, la maldad, la enfermedad, la violencia y todo lo que tiene que ver con el hombre cada vez está en abundancia, en crecimiento, y la moral del hombre se está yendo al piso, y todo lo que estamos viendo es consecuencia de lo que el hombre ha venido sembrando durante todos estos años. Y entonces la Biblia nos dice: la paga del pecado es la muerte. Pero también nos dice que el regalo de Dios es vida eterna. O sea, si el hombre decide hacer lo malo, se muere. Si el hombre decide obedecer a Dios, vive para siempre. Así que podemos decir lo siguiente: la ira de Dios es simplemente la aplicación justa de la ley. O sea, el hombre no puede decir: es que yo pequé y yo no sabía que me iba a pasar eso. No, el Señor ya había puesto la ley escrita en el corazón del hombre, y el hombre ya conocía la sentencia. Jehová Dios le dijo a Adán: de todos los árboles que hay en el huerto, de todos ustedes pueden comer, de todos pueden disfrutar, pero del árbol que está en el medio del huerto no coma, porque el día que coma, ese día se muere. ¿Conocía el hombre la ley? Claro que sí. Amén. La conocía. Pero el hombre decidió comer. ¿Y qué pasó? Se murió. Entonces, escuche. Lo que podemos decir entonces es que la ira de Dios es simplemente ¿qué? La aplicación. Es hacer valer el código. Es hacer que el código se cumpla. Es la acción, la aplicación justa de la ley de Dios a los que han transgredido la ley, los que la han violado. Según Juan capítulo 3, el verso 36, Romanos 9, 22, Efesios 5, etc., nos dicen estas citas bíblicas que el que viola la ley, el que transgrede la ley, el que no obedece la ley, el que se salta la barra de la ley, pues obviamente la consecuencia es lo que ya el Señor tiene estipulado: el que peca se muere. Diga gloria a Dios, a menos que se arrepienta, porque el que se arrepiente pues encuentra la benevolencia de Jehová, que es lo que estamos diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la provocación de la ira de Dios, ¿qué es lo que provoca la ira de Dios? Hay dos cosas que provocan la ira de Dios. Dice que es la impiedad y la injusticia. ¿de quién? Del hombre. Dios no le está cobrando al animal absolutamente nada, porque el animal Dios no lo hizo con razón, hizo con razón al hombre, hizo con inteligencia, hizo con conocimiento, hizo con emociones al hombre, para que el hombre razonara con respecto a la ley de Dios. Entonces, la impiedad y la injusticia del hombre, ¿qué producen? Producen la ira de Dios. Dios se enoja cuando el ser supremo de la creación, la máxima de la creación, no obedece. Amén. Porque Dios hizo al hombre para que le obedeciera, pero el hombre no quiere obedecer. Eso produce la ira de Dios. Así que hay dos palabras allá: impiedad y ¿qué? Injusticia. La palabra para impiedad en el griego es asebeia, y significa falta de reverencia y falta de respeto. Ahora sí se da cuenta que es que Dios tiene razón, porque Dios, Él es Dios, Él es Dios, y Él necesita ser reverenciado, y Él necesita exige ser respetado. ¿Y cómo se reverencia y cómo se respeta a Dios? Pues obedeciéndole. Es simple, realmente simple. No es que haya que hacer demasiadas cosas, es obedecerle. Amén. Entonces,
esa injusticia del hombre, aleluya, es falta de ¿qué? De reverencia y falta de ¿qué? De respeto. ¿Sí se da cuenta por qué se tiene que insistir tanto en el culto? Que se reverencie, que se respete, que se tenga reverencia, que se tenga quietud. Porque eso trae el enojo de Dios. A Dios le gusta, pero además que le gusta, exige. Jehová está en su santo templo. Vendan papas y yucas todas las que quieran. ¿Qué dice su Biblia? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Diga gloria a Dios. Entonces nosotros venimos aquí a reverenciar. Venimos aquí a rendir reverencia, a estar respetuosamente. Porque claro, esto sería fácil aplicárselo al borracho, al adúltero, al drogadicto, a la gente de afuera. Sería muy fácil y rapidito lo acomodaríamos allá. Pero nosotros no nos podemos quitar de ahí. Y es mayormente, se hace mayor la gravedad del asunto de la violación de la ley cuando el que la viola la conoce. Y si el ser humano común y corriente conoce la ley de Dios, ¿cuánto más nosotros? Por eso el apóstol se atrevió a decir: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nos libraremos de la ira de Dios si desechamos una salvación tan grande? Y entonces uno inmediatamente le pone a ese versículo al ladito la palabra se descarrió. A ese se le aplica el texto. No, acuérdense que Dios es celoso. Dios es serio, Dios no juega. Dios no viene al culto a jugar con nosotros. Él viene para ser reverencial. Aleluya. Él viene para ser reverencial. A Él le gusta que su creación le rinda culto, le reverencie, pero con temor. Amén. Con temor reverente. Así que escuche esto que estamos viendo. Voy a devolverme un poquito para que entendamos qué es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que ha provocado o lo que provoca la ira de Dios? Es la pregunta. El versículo 18 dice dos cosas que provocan la ira de Dios: la impiedad y la injusticia. Dijimos que impiedad viene de una raíz griega que es aseveira, que significa falta de reverencia. O sea, ¿qué es falta de reverencia? Es no darle importancia al personaje central. Es hacer caso omiso, es no prestar oído. Es decir, a mí no me interesa, eso no es conmigo. Es ser grosero, falta de reverencia y falta de respeto. Es tener acciones que no son acordes al personaje central o al lugar donde estoy. A la casa donde mi nombre es invocado, allí iréis y adoraréis. Y por eso Jesús, el lunes de Pascua, dijo: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Amén. Entonces, mire que nosotros también caemos en el error.
Y tenemos que hablar de la casa de Dios, no solamente como este auditorio, aquí venimos y nos reunimos, pero la casa de Dios somos nosotros como iglesia, que no le agachamos a la palabra, que no le hacemos caso. Pero la casa de Dios soy yo individualmente, donde mora el Espíritu Santo, y yo con él soy irreverente, y el Espíritu Santo tiene que a veces hacerse en un rinconcito por allá, porque yo no presto reverencia, porque no le pongo cuidado, porque no me interesa el personaje central, y entonces mis acciones, mis actos y mi vida son actos de respeto, de irreverencia. Aleluya. Ojo, porque eso revela la ira de Dios. La segunda palabra que sale de aquí, que es injusticia, es adikia, y significa falta de justicia, no observar el orden establecido. ¿Oyó eso? Amén. No observar el orden establecido es pasarse el semáforo en rojo. Es pasar por donde no hay cebra. Es pasar por la vía habiendo un puente. Es hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Entonces Dios dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos, pero nosotros nos deleitamos en la mentira. Pero Dios dice que los adúlteros, pero Dios dice que los fornicarios, pero Dios dice que los borrachos. Sin embargo, nosotros nos saltamos la justicia, violamos la ley. Y sin embargo el hombre pregunta: pero si Dios es amor, ¿por qué nos hace esto? Pues porque nosotros lo hemos enojado. Porque nosotros a diario, todos los días que nos levantamos, estamos ofendiendo, estamos saltando la barda, estamos ignorando la ley de Dios, no hacemos caso, nuestros oídos están sordos. ¿Aló? Y yo quiero invitarles esta noche para que la aplicación de este texto la asumamos nosotros primero. Amén. La asumamos nosotros. La ira de Dios se manifiesta por estas dos palabritas: por irreverentes, por irrespetuosos, pero porque nos gusta saltarnos la justicia de Dios, no hacerle caso a lo que está establecido. Hay gente que se ha inventado su propio evangelio, y por eso entonces ellos hacen en la iglesia no lo que la Biblia dice, sino lo que ellos creen que quieren hacer, y lo que quieren hacer, y lo que quieren obedecer. Entonces por eso ellos juegan como al desgaje de margaritas: este sí, este no, este lo cumplo, este no, este lo cumplo, este no. Y no es el evangelio, no es el evangelio el método por el cual Dios transforma las vidas, sino que ellos pretenden transformar el evangelio a su vida, y entonces desechar la mitad del mandamiento de Dios, para que entonces ese evangelio se ajuste. Pero que Dios nos ayude para que nuestra vida se ajuste. Entonces, por lo tanto, la ira de Dios es simplemente ¿qué? La aplicación justa, porque nosotros lo estamos provocando. El problema es que a pesar de las diferentes maneras que Dios se ha revelado, porque Dios se ha revelado, dijimos, ¿en cuántas maneras? En tres. Y ha hablado de muchas maneras. O sea, no solamente se ha dado a conocer de tres maneras contundentes: por la creación, por la ley escrita en el corazón, por la ley de Moisés, sino también ha hablado de muchas maneras. El apóstol escritor a los hebreos en el 1:1 dice: Dios, habiendo hablado
veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Entonces, a pesar de que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer de diferentes maneras, el ser humano, el hombre, no se ha sometido a la revelación divina, por el contrario, se ha ido en contra de ella. Escuche lo que estoy diciendo. O sea, el hombre no actúa en rebeldía, no actúa en desobediencia. El hombre no vive en pecado por desconocimiento. Es porque es rebelde y grosero. ¿Aló? Rebelde y grosero. Porque Dios sí se ha revelado. Diga gloria a Dios. El verso 22 dice: profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. O sea, la sabiduría del hombre frente a la sabiduría de Dios no es más que una necedad. Como es la justicia del hombre frente a la justicia de Dios. La justicia del hombre se convierte en trapo de inmundicia. O sea, el hombre jamás podrá pretender que Dios se iguale. Él es Dios. Por naturaleza santo. Extraordinariamente poderoso. Él es inmortal. Él es espíritu. Nosotros somos creación. Gloria a Dios. Así que el hombre no puede pretender ser más que Dios. Él es el sabio por excelencia. Él lo sabe todo. Diga gloria a Dios. Entonces el hombre profesando ser sabio, o sea, diciendo: no, pero es que Dios, a Dios cómo se le ocurre inventarse esas cosas. A Dios cómo se le ocurre dejar esos mandamientos. A Dios cómo se le ocurre dejar esa clase de evangelio. ¿Cómo pretende Dios aburrirnos así? Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, no, inventémonos otra cosa mejor. Hagamos otra cosa que sea menos aburrida que lo que Dios dejó. Hay cosas mejores para hacer. Aleluya. Así que el hombre cree pensar más que Dios. Cree que es más inteligente que Dios. Y no ha habido hombre que lo pueda confrontar y que lo deje callado. Entonces estos señores, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. El resultado de esta triple relación del hombre frente a la revelación de Dios le dio como resultado idolatría. ¿Cuál triple? Pues que se reveló de tres maneras diferentes. O sea, Dios quería que el hombre lo conociera, pudiera explicarlo, pudiera entenderlo. Por eso el apóstol dice: alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En conocerme, en entenderme, en saber quién soy yo. Amén. A Dios hay que conocerlo y Él se deja conocer porque Él se revela. Gloria a Dios. Entonces el hombre, en busca de otro camino, de un desecho para llegar a Dios o para llegar al cielo, terminó en la idolatría. Y por eso estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y cómo está el país del Sagrado Corazón de Jesús? Descompuesto, podrido, como una olla a punto de explotar, sin moral, sin hogar, sin familia. Aleluya. Y eso que es el país del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre se desvió del punto que Dios le había dicho. Amén. Dios estableció en el corazón, en la mente del hombre, desde la primer pareja, hay un solo Dios. Amén. Hay un único Dios. Mire que su corazón no se desconecta
descomponga, que no pervierta mis caminos, que no viole mis mandamientos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Aleluya. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único. El único. Pero el hombre no quiso dejar su mirada en el único Dios, y entonces hizo figuras. Le pareció mucho más inteligente al hombre, mucho más sabio, mucho más social, ir, cortar un tronco, hacer una figura, postrarse delante de él y decirle: tú eres mi Dios, teniendo un Dios vivo, teniendo un Dios poderoso, teniendo un Dios sabio, teniendo un Dios capaz de transformar las vidas, teniendo un Dios amoroso, porque Dios es amor y misericordioso, o por lo menos a mí me ha tratado así. Pero el hombre quitó la mirada de ahí porque él creyó ser sabio. El hombre creyó saber más que Dios. Dios se equivocó. ¿Cómo es que Dios no nos va a dejar hacer imagen? ¿Cómo es que Dios no nos deja hacer esto? ¿Cómo es que Dios nos aburre con todos estos mandamientos? Hagamos otra cosa que no sea lo que Dios dejó, porque lo de Dios es aburrido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. O sea, el hombre ha llegado a tal estado que ni siquiera se da cuenta que le pide a la imagen de un reptil, a la imagen de un cuadrúpedo. Y por eso usted sabrá que hay muchos países donde algunos animales son venerados. Teniendo un Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Teniendo un Dios que se revela en el cielo y en la tierra, en los mares, en los peces, en las aves, en los flores, en los colores, en el aire, en el oxígeno, en todo lo que vemos ahí está presente. Pero mire cómo se ha embrutecido el hombre. ¿Y sabe quién lo tiene así? La idolatría. Y por eso usted ve que el diablo está interesado en cada vez que haya un Dios más. ¿Sí se da cuenta de eso? Cada vez hay un Dios más para que el hombre, en lugar de mirar, como dijo el Señor, mirad a mí y sed salvos. En lugar de mirar al que salva, desvíen la mirada para otro lado, para que el hombre esté eternamente condenado. Pero yo creo que vale la pena alabar a Dios, porque Él, como decíamos el domingo, no solamente nos salvó, sino que nos ha sacado de la ignorancia. Diga gloria a Dios. Entonces el apóstol describe: porque lo que de Dios se conoce, ¿qué? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios no dejó nada escondido para el hombre. Dios se reveló al hombre, se dio a conocer. Juan dice: a Dios nadie le dio jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ya Juan en su carta dice: y nosotros le vimos. Y lo que vimos tocante al verbo de Dios, y lo que oímos tocante de Él, y lo que palpamos, de eso os anunciamos, que Él se nos manifestó
nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Él, comimos con Él. Así que esto no es un cuento de hadas, esto no es espejismo, esto no es ilusionismo. Él estuvo con nosotros. Murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día para nuestra justificación. Así que por lo que de Dios se conoce, les fue manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas, escuchen esto, las cosas invisibles, Dios es invisible, pero a pesar de que Dios es invisible, se puede ver. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, esas son las cosas invisibles de Él. Amén. Se hacen claramente. ¿Escuchó? Claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 días. Desde que pasó Semana Santa. No, Señor, desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y escuche esta sentencia, de modo que no tenemos excusa. No, que yo si no lo veo no creo. Problema suyo. Eso es doble ignorancia. Amén. Eso es necedad. La Biblia dice que el que cree así, el que piensa así, es meramente necio. Y es peor que el mulo. ¿Aló? Aleluya. Porque si se trata de conocer a Dios, hermano, nomás mire a su alrededor. Nomás mírese usted mismo. El domingo preguntábamos, ¿usted de veras viene de una mona? ¿De veras usted cree que su papá cuelga de un palo? ¿O usted se cree un ser más inteligente? Amén. Superior a cualquier animal. Por supuesto que sí. Yo no sé por qué el hombre cree que es mucho más venerable y honorable ser hijo de un mono que ser creación de Dios. ¿A usted no le parece que eso es mucha torpeza? Eso se llama, ¿qué dijimos hace un ratito? Idolatría. No, antes. ¿Cómo definimos la primera palabra? Impiedad. No, la primera, ¿cómo la definimos? ¿Se acuerdan que tienen dos significados la primera palabra? Respeto. Es ser irreverente y es ser irrespetuoso. O sea, ¿cómo voy a decirle yo a Dios? Vea, yo en realidad no estoy interesado que tú seas mi padre, que tú seas... Yo no estoy interesado. A mí me parece que es mucho más honorable ser del descendiente de un mono. Hombre, aleluya. Que el Señor nos ayude. Y esto hay que valorarlo, hermano. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Así que la revelación de Dios, según 19 y 20, hay 3 aspectos de la revelación de Dios que debemos señalar. Una que es la revelación general, que se da por medio de ¿quién? De la creación. O sea, la revelación por la creación. Es la revelación general. Donde usted vaya. Por eso el salmista David dijo, ¿a dónde huiré? ¿Dónde me ocultaré? ¿Dónde me pondré a salvo de tu presencia? Si me voy al abismo, allí en lo profundo, a los 1500 metros debajo del agua del mar, allí estás tú. Si me remonto arriba de las alturas, por encima de las estrellas, allí estás tú. ¿A dónde huiré? Porque en la creación hay una revelación general. Donde tú vayas tendrás que estar admirando la grandeza y las maravillas de Dios. Donde tú vayas.
en lo más insignificante, en el pajarito más pequeño, en la hormiguita, en el insecto más insignificante, en la risa de un niño, como dijera el cantautor. Ahí está reflejado Dios. Ahí está reflejada su sabiduría, su poder, su gracia, su capacidad, su inteligencia. La segunda es la revelación especial. La revelación especial la da Dios a través de ¿qué? De la Escritura, y especialmente ¿en quién? En la persona de Jesucristo. No se le olvide que si usted quiere entender a Dios, tiene que entender a Jesucristo, tiene que aprender a explicar a Jesucristo. Por eso recito otra vez el texto: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, ¿que es quién? Jesús. Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. Y la tercera revelación, amén, es personal. Cuando Dios aplica esta revelación, se la da al individuo a través de la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Gloria a Dios. Así que razón tiene el apóstol cuando dice: no tienen excusa. Dios ha hecho todo el esfuerzo, mi hermano, para dársenos a conocer. Todo. Y ahí es donde otra vez yo tengo que llegar al tema que tal vez ya usted le sabe a coco. Es donde es lamentable que un hijo de Dios, salvo, anda en ignorancia, no conozca a Dios, no conozca su palabra, no se desenvuelva en la palabra. Si es que, hermano, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no es solo eso, es lo que dice el Señor. Ustedes no solamente logran la vida eterna ahí, sino que ahí logran entenderme a mí. Ahí logran conocerme a mí. Las Escrituras me explican a mí, me definen. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Qué hace el hombre entonces frente a estas tres revelaciones divinas a las que habla Pablo? ¿Qué hace el hombre? Entonces Pablo anota tres cosas que hacen un conjunto que encierran toda la tragedia del hombre. Tres cosas. Vamos a ver qué hace el hombre habiendo Dios dado a conocerse de una y de otra manera. La primera de ellas es que el hombre detiene la verdad. O sea, ¿qué es detener la verdad? Si la detiene es porque la conoce. ¿Aló? Si la detiene es porque la conoce. Yo no puedo trancar el agua si no hay una quebrada. Amén. No puedo trancar el agua, no puedo cortar el agua si no hay un chorro, si no hay una fuente. Así que el hombre, todos los hombres saben que hay una verdad. En absoluto. Lo que pasa es que la otra gente sabe que hay una verdad y no la ha asumido. Nosotros sabemos que hay una verdad y la hemos asumido. Amén. Pero los unos y los otros detienen la verdad cuando, conociendo la verdad, no testifican de la verdad y no honran la verdad, sino que por el contrario le dan paso ¿a qué? A lo que estábamos viendo ahorita. O sea, se inventan otra cosa. La Biblia dice esto, pero hagamos esto. La Biblia dice que el 10%, pero demos el 5%. La Biblia dice que no demos
demos lugar a las pasiones deshonestas de la carne, pero echémonos una bailadita de vez en cuando. Amén. Es no decir la verdad completa. No hay cosa que se parezca más a la verdad que es una mentira. ¿A cuántos les han puesto un billete de 50 falso en su mano y usted lo ha echado al bolsillo? Creo que todos hemos caído ahí, ¿cierto? Porque lo más parecido a lo original es lo falso. ¿Aló? Y por eso el mundo está lleno de evangelios, de cosas parecidas a la verdad. El mundo está plagado de eso. De iglesias, de templos, cosas parecidas a la verdad. Pero el Señor dejó claro en su palabra que verdad no hay sino una. Amén. Amén. Y ese amén me gusta, pero el problema con ese amén es que usted no lo asume. Porque cuando usted sabe que hay una verdad, pero no se la predica al que no la tiene, usted también está entrando en desobediencia. Yo también lo estoy haciendo porque estoy deteniendo la verdad. La verdad hay que dejarla correr. Hay que decirle al mundo: usted sabía que hay una verdad, se la tengo. Amén. Eso fue lo que Jesús dijo que había que hacer con la verdad. Vayan por todo el mundo y prediquen la verdad. En Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, prediquen la verdad. No la detengan. Es lo primero que el hombre ha hecho. Lo segundo que el hombre ha hecho. Bueno, eso de tener la verdad viene del griego, un verbo que es katejo y significa sujetar o reprimir. O sea, no dejarlo mover, no dejarlo correr, no dejarlo conocer, esconderlo, tenerlo guardado. ¿Cuántos son salvos? ¡Amén! Pero usted tiene la salvación en el baúl. ¿Y cuál es la gracia de ser salvo así? ¿Ya? Eso es de tener la verdad, catejo. Es tenerla ahí. Como si usted tuviera una esmeralda de 200 millones de pesos en el bolsillo, pero por lo menos póngasela a un anillo, por lo menos póngala en un collar, haga algo con ella, disfrútela. Cuando nosotros tenemos la verdad y no la predicamos, nos pasa lo mismo. Tenemos una piedra de gran precio en el bolsillo, pero no la compartimos. Amén. Aleluya. Pues la reprimimos ahí, la tenemos, la contenemos, la frenamos. Aleluya. Y nosotros no estamos llamados para eso. Pedro dice: vosotros sois nación santa. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que vayan a culto, se duerman, se crucen de brazos, ofrenden, diezmen, den votos, diga Dios lo bendiga, hermano, y vuelva a la casa. Para que anunciéis, y ahí está implícita una palabra, las virtudes, las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos salvó no para que este templo esté lleno, sino para que haya más gente afuera anunciando que hay una verdad. ¿Aló? Cada persona salva tiene que ser un testigo más afuera.
Amén. Léalo en Apocalipsis 7. 144,000 sellados, ¿para qué? Para que testifiquen. No para que se guarden en las sinagogas, sino para que hagan que Israel sea salvo. Diga gloria a Dios. Lo segundo que el hombre hizo con estas 3 revelaciones, escuche porque aquí hay una cosa grave. El hombre no reconoció a Dios. Pero escuche lo que está en el rojito. ¿Qué es lo que dice Pablo? Habiéndole conocido, no le reconoció. Mire dónde está lo grave. O sea, no es que el hombre no conoce a Dios. ¿Cómo no lo va a conocer? Vea, pudiera haber una persona que ni ve, que ni oye, que ni habla, que ni se mueve, y sabrá que hay Dios. Aleluya. El mal sabe que hay Dios. Las aves saben que hay Dios. Por las mañanas usted las oye cantando, alabando a Dios. Amén. Los ríos saben que hay Dios y adoran a Dios con su susurro, con el correr de las aguas. Los árboles dan palmadas de aplauso. La creación entera sabe que hay Dios. El hombre sabe que hay Dios, pero no le reconoce como Dios. Y ahí es donde Dios se enoja. Porque Dios no está dispuesto, nunca lo ha estado, ni lo va a estar. Él no es segundo en ninguna parte. Él dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. Y el hombre si quiere tener una relación con Dios, el hombre si quiere que se mencione a Dios en su vida, el hombre si quiere recibir favores de Dios, pero el hombre no quiere que Dios sea primero en su vida. El hombre no quiere. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que Dios es santo. Entonces cuando Dios es primero en mi vida, entonces Él dice, sed santos porque yo también soy santo. Ah, no, pero es que ya es como muy maluco, porque es que eso es como muy aburrido. Ser santo es como muy harto. ¿Para cuántos es harto ser santo? Es lo mejor que nos ha pasado. Amén, es lo mejor que nos ha pasado. Que Dios nos haya tenido en cuenta para ser santificados. Nos quedamos ahí, ¿ok? En la reacción número 2 del hombre a razón de las 3 revelaciones de Dios. Amén. Por cada revelación de Dios el hombre ha tenido un accionar contrario. Y Dios se nos revela es para que lo disfrutemos. Para que lo vivamos. Amén. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere es que vivamos bien. Y por eso nos regaló toda su revelación para que el hombre viva bien. Gloria a Dios. Pero note que el hombre ha llevado es a que la ira de Dios se revele porque el hombre no ha querido hacer acuerdo con Dios. Digamos gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que algo hayamos aprendido esta noche. Que Dios nos ayude, hermano, porque no se le olvide que la irreverencia y la grosería comienza aquí también. Que el Señor nos ayude, que cuando estemos en su presencia, que es todos los días, según Pablo a los romanos en el 12:1, amén, que sepamos que siempre estamos delante de su presencia y eso nos obliga a siempre ser reverentes. Señor, te damos gracias.